Muy buenos días aún. Les damos la bienvenida a todos quienes nos están siguiendo en este espacio que hoy debuta, Gobierno Informa, que va a estar funcionando de manera periódica para atraer aquí a los equipos de trabajo del Gobierno en sus distintos ministerios y áreas a tener un diálogo más directo, a profundizar, a recibir preguntas, a también dar a conocer lo que estamos haciendo en distintas materias. Y hoy debutamos con nuestro ministerio, el Ministerio del Interior. Estoy aquí acompañada, ministra del Interior, Carolina Toá, estoy acompañada por todo el equipo de subsecretarios de nuestra cartera, el subsecretario Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, el subsecretario Nicolás Cataldo, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Lo que vamos a hacer hoy es primero contarles cosas que estamos haciendo. Somos un ministerio que tiene muchas tareas, tenemos además varios servicios que dependen de nosotros que no están aquí, por ejemplo, Senapred, que ve las emergencias, Senda, que ve los temas de consumo de sustancias, así es que no podemos abordarlo todo, pero vamos a partir, como este es el debut del programa, contando algunas de las tareas que estamos haciendo en cada una de las tres subsecretarías. Y después vamos a recibir preguntas de periodistas que están presentes o a través de las redes han llegado preguntas también. Y la idea es que en próximas ocasiones podamos profundizar. Yo les puedo contar, para empezar, antes de darle la palabra a los subsecretarios, que nuestro ministerio está a cargo de áreas que hoy día están muy desafiadas, ¿no? Los temas de seguridad, los temas de la descentralización, de la presencia del Estado en el territorio de todo el país, cómo la organizamos, y los temas de la coordinación política. Son tres temas que están muy en el corazón de la discusión. Visto esto, nuestra manera de trabajar es que al mismo tiempo estamos buscando enfrentar algunas dimensiones de estos problemas que son más de fondo. Y para eso estamos apuntando a cambios institucionales. Cambios que vamos a hacer en nuestra administración, pero que van a dar frutos por mucho tiempo. Por ejemplo, en materia de seguridad, estamos apostando a fortalecer las instituciones que están a cargo de la seguridad. Las policías, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, el desarrollo de una forma de trabajar de las instituciones más colaborativa. Esos son cambios de fondo que van a dejarle al país un patrimonio de tener instituciones más fuertes. Lo mismo pasa con descentralización, ¿no? Donde el proceso de descentralización que está a medio camino vamos a dar pasos bien importantes para profundizarlo, para aclarar los roles de cada uno, para darle solidez, porque siempre ha sido bien tironeado, si sí, si no, queremos que sea sí, descentralización, pero una buena descentralización, bien hecha. Y en temas políticos, ¿qué les voy a decir, no? Porque ustedes saben que se está discutiendo una nueva constitución. En la medida que se resuelva cómo va a ser, nos va a tocar una gran tarea de ver cómo la implementamos, entre otras cosas. Entonces vamos a partir hoy día con esta discusión que yo les decía tiene esta parte institucional y tiene otra más concreta, las cosas que hoy hacemos, los planes de acción, cómo atendemos a las urgencias, cómo nos estamos gastando los recursos del municipio, qué programas tenemos. Vamos a hablar un poquito de ambas, pero el foco principal va a estar en esta segunda, ¿no? Entonces vamos a ir dando la vuelta con los distintos subsecretarios y voy a comenzar con el subsecretario Manuel Monsalve, tratando de poner un tema que yo creo que a todos nos importa, que es cómo estamos enfrentando el combate al narcotráfico, al crimen organizado en general, que es un mal que afecta a muchos de nuestros barrios y creo que a todos les va a interesar saber cómo lo estamos enfrentando. Hola, ministra. Bueno, primero saludar a todos quienes están acá, pero sobre todo a quienes nos ven, nos escuchan, esperamos a lo largo de Chile a través de distintas plataformas, ministra. Yo creo que las personas, a propósito de lo que plantea la ministra del Interior, le interesa que los gobiernos resuelvan sus problemas y que cumplan su palabra. El presidente ha comprometido a que el país avance en seguridad social, en seguridad económica y en algo que hoy día le importa mucho a la gente que nos escucha, en seguridad pública. El trabajador necesita las 40 horas que se está legislando, pero también necesita que en el barrio donde vive su familia, que la trabajadora o el trabajador, su familia tenga seguridad en su casa. Sus hijos tengan seguridad cuando van a estudiar, su esposa o su familia tenga seguridad cuando sale a comprar. Y yo sé que a ellos les preocupa hoy día el funcionamiento de organizaciones criminales que terminan llevando armas, drogas, violencia e inseguridad a los barrios. Y la gente se pregunta qué está haciendo el gobierno. Lo primero que quiero destacar son los logros. Acaba de despacharse esta semana del Congreso y por tanto el presidente Gabriel Boric lo va a firmar como ley
la ley de narcotráfico que hemos trabajado intensamente en el Congreso, que va a permitir perseguir a esas organizaciones criminales para quitarles su principal fin, que es hacer negocio y tener patrimonio, para quitarles el patrimonio. También va a permitir sancionar a esas organizaciones criminales cuando utilizan niños, niñas, adolescentes de ese barrio, de esa población, para cometer delitos, usando armas. Los vamos a sancionar de manera ejemplar. Y eso ya no es una promesa, es una realidad porque la ley fue despachada del Congreso. Por eso también el presidente nos instruyó durante el transcurso del año 2022, al inicio del gobierno, llevar adelante una política nacional contra el crimen organizado que está construida, que coordina las instituciones que a ustedes les interesa que trabajen en el territorio, coordina Carabineros, coordina la Policía de Investigaciones, coordina con Gendarmería, con el Ministerio Público y los fiscales, y incluyó en el presupuesto 69.000 millones de pesos para cumplir esa demanda que tiene la gente y que el gobierno está trabajando para cumplir. Que el trabajador tenga dignidad en sus condiciones laborales, pero que también tenga seguridad para todo su entorno familiar y para su barrio. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a seguir ahora con el subsecretario Vergara. Le vamos a plantear un tema que es muy importante. Nosotros, para combatir el delito, tenemos que perseguirlo, castigarlo y tenemos que prevenirlo también. El subsecretario está a cargo de la coordinación de las políticas de prevención y esa tarea no la hacemos solos. La hacemos articulando a otros y muy especialmente a la autoridad en el territorio. Los municipios son muy importantes en esto, los gobiernos regionales van a hacerlo con unos cambios que vamos a hacer. Entonces, mi pregunta, subsecretario, es cómo trabajamos con los municipios y qué cambios estamos haciendo, la manera en que los apoyamos para que colaboren en esta función de prevenir el delito. Muchas gracias, subsecretario. Muy buenos días. Es importante, ministra, ir destacando muchos logros que pudimos concretar durante el año pasado, porque desde que llegamos al gobierno nos pusimos el objetivo que la seguridad se gobernaba con acciones. Y la seguridad también se comunica con acciones. Y principalmente eso es algo que determinamos hacerlo sobre una apuesta muy fuerte en robustecer los municipios a lo largo de todo Chile. La inequidad con la que nos encontramos respecto a la cantidad de recursos, pero también las capacidades que los municipios tenían para cumplir su rol preventivo, pero también para complementar de mejor labor la seguridad pública, era muy dispar. Con diferencias extremadamente grandes entre unos municipios y otros, tomamos primero una decisión, que era poner fin a los concursos, que nunca más un municipio tuviese que estar sometido a concursar con otro para obtener los recursos que necesitaba para cumplir una labor preventiva y cumplirle también a la ciudadanía. Entonces creamos un sistema nacional de seguridad municipal que significa que por parámetros públicos, por un mecanismo que va a estar además visto por Contraloría, que todos van a poder saber cómo se van a asignar los recursos y a quién le va a tocar esos recursos, le vamos a entregar a los municipios los recursos que necesitan para generar este mínimo común preventivo. Y este mínimo común preventivo, ministra, ya el año pasado nos pusimos que el primero tenía que ser que aproximadamente entre el 30 al 34% de los municipios de Chile, cuando llegamos al gobierno, no tenían ni siquiera una patrulla preventiva, con cero posibilidad además de avanzar en los patrullajes mixtos con Carabineros de Chile, que hoy día hemos avanzado por todo Chile, y nos pusimos el objetivo concreto de llegar al 100%. Y en los próximos meses vamos a poder cumplir con ese objetivo de que el 100% de los municipios en Chile tengan patrullas preventivas para hacer y cumplir con su tarea. Esto es importante además porque generar mínimos común preventivos se transforman también en una expresión de justicia territorial. En la labor que puede cumplir el Estado, ya sea por medio de la labor policial o la labor que cumplen y tareas que cumplen otras instituciones del Estado, se maximiza mucho más cuando los municipios cuentan con los recursos base para poder llevar adelante estas tareas. Entonces, esto además no se trata solamente del fortalecimiento de los municipios, sino que se ha tratado de fortalecer al Estado en su conjunto. Y por eso mismo nos comprometimos a ingresar mejoras sustantivas a la Ley Orgánica de Municipios, que estamos prontos a ingresar al Congreso, donde robusteceremos
mantendremos el rol preventivo, pero también delinearemos límites concretos respecto a las tareas de los inspectores municipales y las tareas de las policías. Los policías con sus tareas y los inspectores con las suyas. Pero también bajo el marco de un Ministerio de la Seguridad, que ya terminamos de aprobar las indicaciones en la Comisión del Senado, que pasará posteriormente a la Cámara de Diputados, porque el presidente de la República se comprometió a que Chile tenga la institucionalidad necesaria para dar garantía de que la seguridad es un derecho, no un privilegio, pero también una expresión de justicia territorial. La respuesta, afortunadamente, que hemos recibido de municipios a lo largo de todo Chile, que emocionados muchas veces nos llamaron, que concursaban año tras año y no obtenían recursos, pero que ahora simplemente recibieron una llamada desde el gobierno y les dijo: vas a tener los recursos que necesitas, creo que es un impulso muy grande a que continuemos viendo la seguridad como una tarea prioritaria, con un sentido de urgencia, pero por sobre todo seguir apostando en distintas instituciones, pero particularmente en los municipios a lo largo de todo Chile. Muchas gracias, subsecretario. Y bueno, último en la ronda, no por eso menos importante, el subsecretario Nicolás Cataldo, que tiene una tarea un poco distinta dentro de nuestro ministerio, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, pero que está profundamente ligada a todo lo anterior porque tiene que ver con la presencia del Estado en el territorio, la descentralización y cómo generamos instrumentos para permitir que todos los territorios del país se puedan desarrollar y participar también de la vida nacional. Entonces, subsecretario, cuéntanos un poco de algo que ha sido bien vinculado con todo lo anterior que hemos visto, porque en el fondo es uno de los temas más cercanos a las temáticas de la seguridad, que es lo que hemos estado haciendo en materia de espacios públicos, ¿no? Que es una gran necesidad, que ha sido muy afectado por los temas de inseguridad, pero que al final impacta en la calidad de vida, en la convivencia, en el medio ambiente, en muchos otros elementos y en los cuales estamos desarrollando cosas muy potentes e interesantes. Gracias, ministra. Sí, efectivamente, como usted ha dicho, lo que nos toca trabajar a nosotros en particular en este tema, hacemos muchas otras cosas más, tiene mucha relación con lo que señalaba recién el subsecretario Vergara, cómo fortalecemos el poder local y el territorio para poder abordar problemáticas de diversa índole. Y en este caso, el factor de la seguridad creemos que está íntimamente ligado con el desarrollo de los territorios, un desarrollo de los espacios públicos, y para eso es que hemos estado trabajando en varias cosas, algunas que se llevan arrastrando hace harto tiempo y que de hecho el subsecretario Monsalve ha estado coordinando junto a los delegados y delegadas presidenciales, como son las mesas de seguridad que se han trabajado para algunos lugares, barrios como MEX, por ejemplo, donde se tuvo importantes avances durante el año 2022. Pero también tomamos en consideración algo que señalaba el subsecretario Vergara, donde él planteaba algo muy central, la no concursabilidad de proyectos. Es decir, que la necesidad de desarrollo de los territorios, la necesidad de resolver el problema de la seguridad, no quede en manos solamente de qué capacidad tienen los municipios de poder postular proyectos. Sin ganadores y perdedores, o incluso haciéndonos cargo de un problema central que tiene que ver con la inequidad territorial, que es un tema muy propio de la Subdere, ¿no? ¿Cómo compensamos estas brechas, estas diferencias entre municipios ricos y municipios pobres, entre municipios grandes y municipios pequeños, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que tomamos la decisión con el subsecretario Vergara de lanzar el programa Más Seguridad, Más Comunidad, que es decir, a través de Subdere y de los instrumentos de financiamiento que tiene, poder recoger la cartera disponible de SPD, de Subsecretaría de Prevención del Delito, para financiar múltiples proyectos. Y quiero dar datos muy precisos, ministra, en este sentido, porque creo que hablan por sí solos. Nosotros tenemos 345 comunas en Chile, y con esta línea de financiamiento postularon 324 municipios a nivel nacional, por más de 296 proyectos que están para financiar durante este año 2023, pero lo más importante, con 299 proyectos financiados el año 2022. Y por un total de más de 42.000 millones. Para que ustedes se hagan una idea, Subdere financió el año 2022 222.000 millones en inversiones públicas a nivel municipal. El año más cercano, para que lo tengamos como referencia, fue el año 2014, con 177.000 millones. Es decir, estamos hablando de que de esos es muy grande. Entonces, el año 2022 logramos financiar más de 20.000 millones en Más Seguridad, Más Comunidad, y quedan para este año 20.000 más. O sea, es muy robusta la inversión, es más del 10% de lo que financiamos el año pasado. Entonces, esta es una primera línea, eje estratégico. Y voy rápidamente con dos cosas más. Tenemos otro proyecto emblemático, el eje Alameda Providencia,
que tiene una característica también muy importante, que no es solamente que vamos a tener grandes inversiones en lo que es la rotonda de Plaza Italia, lo que tiene que ver con el eje Pajarito, lo que tiene que ver con recuperar todas las fachadas del sector que va entre Providencia y Lo Prado, sino que también tiene una característica, y es que estamos haciendo un trabajo de articulación no solamente intersectorial con muchos ministerios que están involucrados por mandato del presidente, sino que además internivel. Porque esto lo coordinamos nosotros desde el Ministerio del Interior, de hecho la ministra encabeza este trabajo, con el gobierno regional metropolitano y con las municipalidades, las 4 municipalidades del territorio, es decir, Providencia, Santiago, Estación Central, Lo Prado, con los alcaldes y alcaldesas vinculados directamente en esta gestión. Es un trabajo colaborativo muy potente que en los próximos años le va a cambiar la cara a todo este sector, donde transitan diariamente más de 2 millones de personas de nuestra capital. Y por último, quiero dejar solo enunciado, ministra, no quiero hacer más spoiler, porque este es un trabajo que nos pidió y que le pidió a usted precisamente el presidente, que es abordar el trabajo en espacios públicos en lugares que fueron profundamente afectados por las movilizaciones y por el abandono también. No solamente acá está el factor de la vandalización, sino que también el factor del abandono del Estado y de sus distintas instituciones que operan a nivel local, regional y nacional. Y es por eso que nos vamos a hacer cargo y ahí próximamente, en los próximos días, vamos a estar anunciando un plan que va a intervenir en distintas regiones del país, en lugares muy, muy emblemáticos, algo muy parecido a lo que es Alameda Providencia, ¿no? Y esto es importante porque al final del día creemos, y aquí, y con esto cierro, ministra, creemos que recuperar los espacios públicos es permitir que las personas vuelvan a la vida pública, que salgan de sus casas. Y cuando las personas se toman el espacio público, la delincuencia, las incivilidades, todos esos elementos retroceden. Entonces, desde ahí Subdere, que parece como algo muy lejano a los otros temas de seguridad, como nos pasa, se conecta directamente con este otro quehacer de las subsecretarías que están directamente relacionadas con la seguridad. Ministra. Gracias, Subse. Entiendo que hay unas preguntas ahora que vamos a responder encantados. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenos días. Ante las dificultades de ubicar a las 20.000 personas... ¿Sigo? Sí. Ante la dificultad de ubicar a las 20.000 personas pendientes de expulsar desde 2013 a la fecha, ¿es posible que se dicte una suerte de perdonazo para ellos? Y en esa misma línea, el presidente Gabriel Boric dijo que Bolivia no está llevando a cabo las reconducciones, pero Chile no tiene un protocolo de acuerdo con este país, así que Bolivia no tiene obligación de recibir a nadie. Fue un poco inexacto el mandatario con sus dichos, porque Bolivia dice que es una ley chilena en el fondo. No, a ver, primero, las personas que están expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, no van a tener ningún perdonazo, no, en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera que, quiero decir, no se acumuló en esta administración. Cuando el gobierno del presidente Boric asumió, ya había 20.000 personas con decreto de expulsión cursado sin que se hubiera ejecutado esta. ¿Qué es lo que sucede con Bolivia? Nosotros no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como sí la tenemos con Perú, y por lo tanto con Perú hemos avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera por un paso no habilitado, sin cumplir los requisitos, se les devuelve y reingresan al territorio peruano. En el caso de Bolivia, cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana, ciertamente son recibidas, pero si son personas de otra nacionalidad, Bolivia no las está recibiendo. ¿Cómo se resuelve eso? No es con una ley chilena, porque la ley chilena no obliga a Bolivia. Se resuelve con acuerdos bilaterales y por eso el trabajo que estamos haciendo es un trabajo diplomático, no solo gubernamental, sino también a través de los parlamentarios, con la diplomacia parlamentaria, a través del Parlamento andino, y ahora con motivo de la aplicación de infraestructura crítica, como hemos mejorado mucho más la capacidad de controlar la frontera, ha pasado a ser más, digamos, factible avanzar en esto, porque también a Bolivia le importa que muchas personas que pasan la frontera, no con mala intención, sino que la pasan producto de que hay una tradición, por ejemplo, de pueblos que son fronterizos que van y vienen, o personas que vienen a trabajar a Chile y trabajan en los dos lugares, tengan una posibilidad de poder hacerlo sin pasar sobresaltos, sin tener, digamos, ser expuestos a una fiscalización que pueda ser compleja. Entonces hay más elementos para una conversación en que ambos lados ganemos. No es solamente algo que a Chile le interesa, sino que ahora hay mejores condiciones para que Bolivia también tenga interés en avanzar en un trabajo colaborativo y estamos muy afanados en eso. Lo hicimos con la canciller Urrejola y lo vamos a hacer con el canciller von Claveren para que esto se intensifique en la próxima etapa y tengamos resultados y podamos reconducir también con Bolivia.
Muy buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, subsecretarios. Esta consulta es para el subsecretario Monsalve y tiene que ver netamente con temas de la seguridad más dura de la que hemos conversado y la necesito dividir también en distintos ejes, aprovechando también este espacio de conversación. Por ejemplo, hubo un operativo esta mañana en Estación Central en el contexto de un allanamiento de una casa tomada ilegalmente y al interior de esta se encontró armamento de alto calibre, sin nada menos que granadas. Eso, si es que pudiera comentarnos en ese aspecto del trabajo que se hace, si es que están al tanto de esta situación y cómo se está trabajando tanto esta como el contexto global de ley de control de armas. Y con esto también paso a la segunda dimensión de mi pregunta, que tiene que ver con seguridad de barrios. Por ejemplo, hubo una balacera tremenda en Pedro Aguirre Cerda, incluso testigos hablaban de más de 1000 balazos, o sea, nada menos que eso. También se hablaba de situaciones de asaltos, por ejemplo, en sector oriente, donde una persona se repelió un asalto con su arma, pudiendo generar problemas a vecinos. También hay una situación en Puente Alto. Básicamente, esa otra dimensión de seguridad, si nos puede comentar cómo se está trabajando, sin olvidar la primera que tiene que ver con la situación de las granadas. Sí, muchas gracias. Voy a contestar su pregunta primero haciéndonos una pregunta a todos. La pregunta es si es posible legitimar la democracia con personas que escuchan disparos cerca del hogar. No creo que esa sea la democracia a la que aspiramos ninguno de los que estamos aquí, ni nadie de los que nos escucha. La tarea de la democracia justamente es recuperar ese espacio y esa seguridad. Pero también hay que reconocer, a propósito de las resoluciones de expulsión, que del año 2011-2012 hay un crecimiento sostenido de los delitos violentos en Chile. Robos con intimidación, robos con violencia y homicidios. Y segundo, que hay un aumento sostenido del uso de armas de fuego en Chile. Y por tanto, lo que al gobierno le corresponde no es entrar al conflicto ni a la descalificación. Al gobierno le corresponde hacerse cargo de esa realidad, ese es el mandato, y resolverla. Es probable que evidentemente un problema de esta complejidad el gobierno no lo pueda resolver por completo, pero lo importante es informar las decisiones que el gobierno toma. Respecto a las granadas, la pregunta es qué está haciendo el gobierno para evitar que eso ocurra, lo de Pedro Aguirre Cerda y lo de las granadas. Primero es evitar que ingresen armas a Chile de manera ilegal. Y hay que decirle a las personas que lo primero que tenemos que hacer es evitar que una organización criminal ingrese granadas, ingrese fusiles o ingrese armas a Chile. Para eso el gobierno está trabajando junto a la Dirección General de Mobilización Nacional y la aduana para que la aduana tenga capacidad para evitar que esas armas ingresen a Chile. Eso es muy importante y eso se expresa en la capacitación del personal de aduanas que está haciendo la Dirección General de Movilización Nacional, y también se expresan los recursos que el gobierno le ha destinado a aduana para colocar un portal escáner en Colchane, para colocar uno en Loa, financiar este año uno que se coloque en el puerto de San Antonio, otro que se va a colocar en Chacayuta. Esas son acciones concretas. No es que estemos pensando hacerlo. El gobierno en el presupuesto destinó recursos para que esto ocurra. Lo segundo es que, y como lo hemos conversado con la ministra y ustedes lo han visto, lanzamos un plan nacional de fiscalización de armas, porque hay que sacar las armas de esos barrios. Para eso hay que ir a controlar y a fiscalizar. Hay, y puede que me equivoque en 1, 2, 66 unidades de fiscalización que tiene Carabineros en materia de fiscalización de armas. Lo hemos dotado de la posibilidad de arrendar vehículos. Es algo que no había. El gobierno tomó la decisión de destinar recursos para que esas unidades puedan ir a los barrios donde las personas hacen la fiscalización, para que toda arma ilegal o toda arma irregular pueda ser incautada. En diciembre el presidente fue a la destrucción de 17.000 armas. En diciembre del 2022 la ministra acompañó al presidente. 20% más que las armas que se incautaron y destruyeron durante el año 2021. Esa es la política persistente y sostenida que tenemos que hacer. Y por lo tanto, en materia de armas, quiero decir que la ministra y el presidente nos ha instruido, particularmente en materia de delitos violentos, tener un plan de intervención respecto a los delitos violentos. Uno de los ejes de esa intervención tiene que ver con quitar las armas, y eso requiere fiscalización, control y
y el gobierno ha tomado decisiones presupuestarias para que eso se lleve a cabo. Hola, buenas tardes. Para la ministra Toá, en su calidad de jefa de gabinete. Ministra, ¿cómo toman las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista en el sentido de que el programa de gobierno hay que revisarlo en forma crítica y por otro lado, a su vez, el timonel del PC señala que el gobierno debe avanzar sin renunciar a sus objetivos? En definitiva, ministra, ¿cuánto puede cambiar o no el programa original de la actual administración? Y por otro lado, hoy se iniciaron en el TC los alegatos por los indultos presidenciales. Quisiera saber qué espera el gobierno de este proceso y si sigue manteniendo de que fueron otorgados según la prerrogativa que tiene el mandatario. Bueno, respecto a la segunda pregunta, esperamos que las instituciones funcionen y ciertamente que se reafirme que se actuó de acuerdo a las prerrogativas que el mandatario tiene. Pero esa es decisión que tiene que tomar el tribunal. Respecto a su primera pregunta, a veces los debates se plantean de una manera que genera estas, digamos, matices o puntos de vista, pero la verdad es que en esto tenemos bastante claridad y el presidente así lo ha expresado el otro día, por ejemplo, en la jornada de trabajo que tuvimos con los subsecretarios, subsecretarias, los ministros, las ministras, que un gobierno que tiene un programa ambicioso y exigente lidia con una realidad que plantea una serie de situaciones de las que hay que hacerse cargo y lidia también con una mirada de futuro, en que tiene que pensar que ese norte que está definido en el programa no se pierda, pero proyectando en el tiempo, ¿no? No todas las cosas uno las puede hacer al tiro y hay algunas cosas que a un año de gobierno queremos ante los ciudadanos que sean nítidos, que son la promesa del gobierno como legado que este gobierno busca dejar. Y que va a pelear por dejar contra viento y marea, porque creemos que es necesario, no solo para cumplir nuestra palabra, es necesario para que Chile se encarrile un buen futuro. En esas definiciones hemos planteado que hay dos reformas que están en el corazón del debate parlamentario y que son requerimientos de Chile pendientes desde antes de nuestro gobierno, que son la reforma previsional y la reforma tributaria. Y el presidente ha dicho, ningún impas en una votación va a impedir que el gobierno persista en buscar que estas reformas salgan adelante, previsional y tributaria. En segundo lugar, nosotros buscamos que al final de nuestro gobierno haya habido correcciones profundas en el sistema de salud, correcciones que significan un sistema público más sólido, capaz de prestarle buena respuesta a todos los grupos sociales y también correcciones que impliquen que las personas que están hoy día en ISAPRES no queden, digamos, desprovistas de protección y se cumpla el fallo que instruyó a las ISAPRES a hacer una serie de compensaciones a sus afiliados. Entonces vamos a proteger ese grupo de personas para que no queden descubiertos. En tercer lugar, vamos a avanzar sustantivamente en dejar instituciones en materia de seguridad más sólidas de las que había cuando llegamos. Un Ministerio de Seguridad, unas policías y todos los organismos que intervienen en mejor grado de responder a las exigencias que hoy día tenemos en esta materia. En cuarto lugar, esperamos irnos de la moneda con que el país haya terminado su disputa constitucional. No es que lo vayamos a hacer nosotros la Constitución, pero vamos a dar todas las facilidades para que eso pase y creo que eso ha quedado en evidencia por la manera en que hemos actuado ante este nuevo proceso. Y por último, muy importante, al final de nuestro gobierno esperamos que Chile esté claro que en su estrategia de desarrollo estamos en una nueva etapa. Y que en esa nueva etapa hay dos recursos fundamentales que van a ser parte del corazón de lo que Chile le va a permitir llegar al desarrollo. Es como que antes teníamos un cobre y ahora vamos a tener 3 cobres, ¿no? El cobre, el litio y el hidrógeno verde. Y los pasos que nos encaminen hacia allá van a haber sido dados en nuestra administración. Esos objetivos pensamos que son cosas alcanzables, son parte de nuestro programa, no son todo nuestro programa, pero es quizá el corazón lo que más nos une, lo que más es urgente para el país y vamos a esforzarnos porque al terminar estén en plena ejecución cada una de esas tareas. Ministra, subsecretarios, nos llegó una pregunta también por redes sociales. Esta pregunta llegó a través de Instagram. Nicole se dice, ¿cómo afecta la agenda de seguridad el rechazo de la reforma tributaria? Buena pregunta. Yo voy a responderla súper concreta. Cuando hicimos todo el diálogo político para el compromiso transversal en seguridad, nosotros incorporamos una serie de temas que tienen previsto financiamiento con los recursos que ya están disponibles y otras
que requieren financiamiento adicional, porque son gastos permanentes, que el Estado, si se compromete a hacerlo, lo tiene que hacer de aquí para toda la vida. Por ejemplo, en materia de dotaciones policiales, hay algunas cosas que vamos a hacer con los recursos que existen, que están previstos de acuerdo a nuestra carga actual y al funcionamiento previsto de la economía. Por ejemplo, mejorar las compensaciones de riesgo que tienen los policías en la zona norte, que hoy día están por debajo del resto del país, las vamos a nivelar y eso lo podemos hacer con los recursos que están previstos. Pero hay otras cosas, como subir la dotación policial, o crear un sistema de atención de víctimas que le dé a las personas que son víctimas de delitos violentos una asistencia judicial, una representación judicial equivalente a la que otorga la Defensoría Penal Pública, eso está previsto que lo hagamos con recursos extra, que tienen que venir de algún tipo de elevación de la recaudación fiscal. Pero no solo eso, hay una segunda parte, digamos, de la reforma tributaria, que no es la que se rechazó en la Cámara, sino la que está en el Senado, que es muy importante también porque tiene que ver con lo que va a llegar a los gobiernos subnacionales a través de el royalty. Yo quisiera que el subsecretario Cataldo nos hablara un poquito de eso, que todavía está en curso, que esperamos que ahí el Senado se porte mejor que la Cámara y se apruebe ese proyecto. Sí, ministra, efectivamente, estuvimos durante el año pasado, a fines del año pasado, con el ministro Marcel, que encabeza esta discusión, tramitando en la Comisión de Minería del Senado el proyecto de ley de royalty minero. Este es un proyecto que llevaba además varios años detenido, o sea que no se estaba avanzando ni discutiendo. Entonces esto es bien significativo porque logramos aprobarlo y pasamos a la Comisión de Hacienda del Senado, que tiene que verlo, luego va a la sala y por cierto tiene que ser ratificado luego en la Cámara de Diputados. Y este proyecto recauda bastante recursos, estamos hablando de 450 millones de dólares en el global, de los cuales la mitad, 225 millones, van a los gobiernos regionales para el Fondo de Productividad y Desarrollo, es decir, para pensar el desarrollo de la región con todos sus componentes, entre ellos también el de la seguridad, por cierto. Y en el caso de los municipios, son dos componentes. Uno, 55 millones que van dirigidos específicamente a los municipios mineros, es decir, donde ocurre la extracción del material y por tanto donde quedan las mayores externalidades en el territorio, ¿no? Y luego tenemos también un fondo de apoyo a la equidad territorial, porque vemos que esta es la oportunidad también de poder achicar brechas entre municipios, por tanto creamos un nuevo fondo que busca reducir esa distancia que hay entre Lo Barnechea, Vitacura, Providencia y Visviri, Timauquel, cualquier otra comuna pequeña, rural y aislada, ¿no? Y eso va dirigido a estos municipios, estimamos nosotros cerca de 308 municipios que se verían beneficiados por equidad territorial, que es bastante, son 170 millones de dólares que van a ir solamente destinados a fortalecer a los gobiernos subnacionales. Ministra, y para finalizar tenemos una pregunta regional del diario El Pingüino de Magallanes. Hola, muy buen día. Desde Magallanes, Juan Ignacio Ortiz, editor general de Pingüino Multimedia. En temas de seguridad, preocupa que en menos de un año se quemaron 3 instalaciones de carabineros acá en nuestra región. ¿Habrá un mayor incremento de recursos para la policía uniformada en la región y también de mayor dotación policial para la zona extrema del país? Gracias, saludos a Magallanes. Vamos a darle la palabra al subsecretario Vergara para que responda a esta pregunta. Muy bien. Bueno, efectivamente, parte de lo que nosotros hemos sido muy enfáticos en recalcar es que la seguridad se gobierna con acciones, ha requerido y ha permitido que durante el año 2022 implementáramos una serie de decisiones que ya han hecho y han generado cambios significativos en muchas comunas de Chile. En la región de Magallanes en particular, y partiendo desde comunas como Natales, Primavera, Porvenir, Cabo de Horno, que tenían necesidades particulares y que muchas veces eran categorizadas por comunas, ya sea en el ámbito rural o la lejanía de centros urbanos más grandes, nos pusimos como objetivo que el lugar donde una persona vive, la comuna donde una persona vive o la región a la que pertenece, no sea una razón que ayude a explicar los grados de seguridad que esa persona va a tener. La equidad territorial en seguridad es el corazón de la gobernanza de la seguridad para todos y todas quienes habitan en este espacio nacional compartido.
Ya lo dijimos en la región de Magallanes cuando estuvimos ahí, que nos comprometíamos a incrementar las capacidades de los municipios y la presencia policial, y hoy podemos asegurar que el 100% de las comunas de la región de Magallanes van a poder acceder a tener patrullas preventivas. Estamos también, como base de ese compromiso, que también se puedan hacer patrullajes preventivos con carabineros en patrullajes mixtos. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, un sector como el archipiélago de Chiloé, en la comuna de Punta Arenas, que por mucho tiempo ha anhelado más presencia policial y más Estado, nos pusimos a trabajar con el municipio y hoy estamos pronto de ir a inaugurar un cuartel y un retén preventivo, donde no solamente va a estar trabajando el personal municipal, sino que también, gracias a los convenios de los patrullajes mixtos, también estarán presentes las policías. También cuando estuvimos en Magallanes, conversando particularmente con los vecinos de la zona céntrica, muy preocupados en Punta Arenas por las carreras clandestinas. Hemos incrementado significativamente la presencia de carabineros de Chile en las rutas principales y donde ya tenemos testimonios de personas que nos dicen que la realidad de esos caminos en la noche, particularmente esas calles, ha cambiado y pueden transitar con más seguridad. El presidente de la República toma la decisión que el presupuesto en seguridad crezca un 4,4%. Pero en lo preventivo y en municipios también tomó la decisión de que creciera en un 65%. Esto está generando cambios significativos y palpables para las personas, pero por sobre todo crece y nace desde una apuesta a los gobiernos locales. Magallanes es una región muy particular, porque cuando estuvimos ahí también veíamos cómo habían fenómenos criminales y delictuales que no existían, pero que rápidamente estaban creciendo. Junto a la Policía de Investigaciones llevamos adelante una serie de operativos que permitieron sacar de circulación a organizaciones criminales que estaban operando particularmente en los barrios más alejados del centro, en muchos casos traficando o microtraficando. Hace pocos días, ministra, y usted lo sabe, junto a la Policía de Investigaciones en una reunión con más de 32 países en Santiago, con Interpol, dimos cuenta de un tremendo operativo que se hizo en paralelo a muchos países que permitió hoy hablar de 268 detenidos que participaron en redes de tráfico de personas y trata. Y que también son fenómenos que muchas veces desde las regiones nos han pedido que lo abordemos de una manera nacional. Creo que lo importante es que la equidad en seguridad, la justicia territorial se viva también de forma distinta, entendiéndola como tal, pero que las regiones también perciban que la fuerza de nuestro trabajo, que el concretar las acciones le llegan a todos y todas independiente de dónde vivan. Ya, estamos con las preguntas. A ver, yo quiero, para cerrar este espacio, agradecer a todas las personas que se conectaron, a las periodistas, los periodistas que participaron. Es un experimento que estamos haciendo y vamos a persistir en él. Muchas gracias por haber participado hoy día, gracias al equipo también del Ministerio y nos vemos en la próxima Gobierno Informa.